Bueno, sobre esta época del año nos estamos acostumbrando, obviamente, desde hace algún tiempo a hablar sobre la vacunación contra la gripe. Digo, nos estamos acostumbrando porque seguramente para más de una generación como la mía, esto de la vacuna contra la gripe es algo relativamente novedoso. Y desde que se instaló en nuestro país, hemos tenido, podríamos decir, disímiles comportamientos de la población, muchas veces motivados por el estado del tiempo. Y uno que ve este otoño tan benévolo, con temperaturas tan altas, recuerda que hace un par de años atrás nos pasó algo similar y estuvimos bastante remolones con el tema de la vacunación. Las autoridades sanitarias lo asociaron mucho a que los fríos no habían aparecido y que eso determinó una demora. Lo que preocupa obviamente cuando hablamos de poblaciones de riesgo. Así que más que bienvenida a la presencia de Teresa Picón, directora del programa de inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública. Teresa, bienvenida, ¿qué tal? Hola, buen día y muchas gracias por la invitación. Buen día, buen día. Nos ha pasado eso, hemos tenido comportamientos bastante diferentes los uruguayos en materia de la vacunación contra la gripe, ¿no? Sí, es tal cual como tú dices y eso hace que la percepción que tiene la población de la enfermedad se va alejando, que por un lado es muy lindo poder seguir disfrutando de estos hermosos días ahora, pero tenemos que empezar a pensar en que, bueno, el virus de la gripe va a circular. El año pasado, en la misma época que hicimos el lanzamiento, hacía muchísimo frío y ya teníamos enfermos y mucha consulta por gripe. Hoy todavía no hay circulación del virus de la gripe. Estamos en las condiciones óptimas para iniciar una prevención con la vacuna para evitar los problemas que puede traer la gripe. Vacunas que ya llegaron. Llegaron ayer. Ayer. Estamos muy contentos. Se pudieron hacer todas las gestiones para que llegara antes de la fecha prevista y vamos a empezar la campaña también antes de la fecha prevista. Hace un poquito habíamos anunciado que empezábamos a principio de mayo. Ahora, hoy ya les podemos decir que vamos a empezar el 18 de abril la vacuna. Eso permite, por ejemplo, el tema que haya llegado con anticipación, la cantidad de dosis que había comprado el Ministerio, que se realice una correcta distribución, porque en algún momento el tema de la distribución de las vacunas fue un tema que por lo menos generó un embudo, ¿no? Es decir, estaban las dosis, pero la distribución se complicaba. Claro, Danilo ya tiene experiencia porque hace años que venimos hablando de este tema, es cierto. Eso nos está permitiendo hacer una buena distribución. Si bien tenemos semana de turismo la semana que viene y hay algunos lugares que están cerrados. Por eso se ha hecho un gran esfuerzo. Las vacunas llegaron ayer al aeropuerto. Todos los astros se conjugaron para que se pudiera sacar en el mismo momento, porque si no los trámites aduaneros demoran, pero demoran bien, digo, no es porque sean vallas que se ponen. Bueno, se hizo toda una movida, una logística para que ya estuviera ayer, salió del aeropuerto, estuvo en nuestro laboratorio de distribución y de cadena de frío, o sea, y hoy ya se está distribuyendo. Esa vacuna ya viene con la cadena de frío correspondiente en el avión. Sí, se tiene que mantener toda la cadena de frío, se tiene que mantener toda la cadena de frío desde que sale del laboratorio productor, esta vez Francia, hasta que llega al último vacunatorio y antes de ser administrada a la persona que se va a vacunar. Eso lleva un tiempo, obviamente. ¿Cuántas dosis? 600.000. 600.000. Teresa, es un buen momento como para hacer... supongo que obviamente desde las autoridades del Ministerio se debe ir monitoreando esta situación, independientemente de las altas y bajas en el acatamiento que podemos tener la población a la hora de ir a vacunarnos. ¿Cuál ha sido la incidencia de la vacunación de la gripe en nuestro país? Es decir, recordemos que en su momento ingresa la vacuna, entre otras cosas, porque en los periodos, fundamentalmente en el periodo invernal, es enorme la cantidad de trabajadores con licencias médicas ocasionadas por la gripe. Luego vino, o mejor dicho, empezamos a profundizar y nos enteramos de datos de que en determinadas poblaciones el riesgo incluso era mortal. Y después podríamos decir que en una última etapa, como noticia ya un poco más alarmante, si se quiere, aparece la gripe H1N1, que es, digamos, la que determina, por lo menos en la población, una alerta un poco mayor. Es decir,
pasábamos de esa situación de tener un poco de fiebre, de andar con un poco de catarro y de faltar 3 o 4 días al trabajo, a una situación mortal, ¿no? Es decir, yo creo que a grandes rasgos, estoy hablando de lo que llegó para la opinión pública, ¿verdad? No lo que ustedes manejan específicamente. Por eso la pregunta de, bueno, desde el punto de vista de la seriedad sanitaria, incidencia a partir de la vacunación, y hoy, ¿de qué manera podríamos decir que la gripe incide o sigue incidiendo en las faltas, la situación, digamos, en general de los trabajadores a nivel del país? Bueno, es una pregunta hiperamplia que has hecho. En primer lugar, la gripe no es una enfermedad banal, no es una enfermedad leve. La gripe de por sí es una enfermedad que genera postración, y si uno tiene alguna condición favorecedora, probablemente puede determinar otras complicaciones. El ejemplo más grande para nosotros es lo que sucede con los mayores de 65 años. Una persona mayor de 65 años muchas veces tiene otras enfermedades asociadas, eso que decimos comorbilidades. Claro. Bueno, son enfermedades asociadas. Si esa persona adquiere una gripe, probablemente va a estar muy mal de su gripe y alguna de sus enfermedades asociadas se va a descompensar. Entonces la gripe es causante de los problemas propios de su enfermedad, pero además de descompensar otras enfermedades crónicas. Eso hace que nuestras poblaciones objetivos sean los mayores de 65 años y entre los 5 años y los 65 años todos aquellos que sufran alguna enfermedad crónica, para evitar que por la gripe tengan un descompensamiento de su enfermedad crónica. Y luego los menores de 5 años sí, porque es un grupo especialmente vulnerable a esta enfermedad viral, porque también pasa alguna cosa de que uno va generando algo de inmunidad, ya que el virus va rotando año a año, y esto es la única vacuna que requiere que nos vacunemos año a año, porque se van adecuando las cepas a la circulación del virus que haya habido en ese año. Teresa, y justamente como hay grupos de riesgo, por llamarlo de alguna manera, los mayores, los menores, el personal de la salud que está en contacto permanentemente con estas personas o con estas afecciones, las mujeres embarazadas, también se insiste mucho por parte del Ministerio. ¿Se va a racionalizar el suministro de las dosis? Es decir, ¿se va a comenzar con estas personas o cuando comiencen a vacunar va a ser en forma indistinta a cualquier persona? No, la vacunación, cualquiera puede acercarse a vacunar. Nosotros recomendamos fuertemente que lo hagan lo de los grupos prioritarios, pero también cualquier persona puede vacunarse, porque tenemos que pensar que cualquiera podemos transmitir la infección a aquella persona más vulnerable. Nosotros entonces, al estar vacunados, hacemos lo que se llama efecto rebaño. Y mencionaste 2 grupos que para mí es prioritario profundizar. Las embarazadas, ya hace muchos años, y desde la epidemia de H1N1, la OMS lo puso como uno de los grupos prioritarios más importantes a vacunarse. Y muchos son los objetivos que uno busca al vacunar a las embarazadas. Se sabe que una embarazada adquiere gripe, tiene 9 veces más probabilidad de tener complicaciones de su embarazo, que la enfermedad sea más grave, pero además está inmunizando a su niño, que por razones de cómo es la vacuna y por razones propias de los niños y la inmunidad, no la puede recibir hasta los 6 meses de edad. Entonces, tiene muchas acciones positivas sobre la salud de la mujer, del embarazo y del futuro producto de ese embarazo. Entonces, hoy es una de nuestras poblaciones más importantes. El tirón de oreja, yo me acuerdo el año pasado, para el equipo, para el personal de la salud. Me acuerdo que el Ministerio hizo una recomendación especial, porque cuando veían la progresión de vacunación, sobre todo en el personal de la salud, estamos hablando de más de 30.000 personas, me acuerdo que el Ministerio y el ministro Basso en alguna otra oportunidad dijo, bueno, al personal de salud le pedimos por favor que se inmunicen al respecto. Mira, en el casa personal de de salud tiene múltiples obligaciones. En casa de Herrero Cuchillo de Palo, ¿puede decirse? Se puede decir, y tiene sobre todo la obligación ética de vacunarse. Para dar el ejemplo, como tú decís, pero sobre todo para no enfermarse y contagiar a aquella persona vulnerable. En general, aquellos que atendemos son personas más vulnerables, y si yo estoy enfermo, la gripe es altamente contagiosa. Y además,
la obligación de estar protegido y no hacer ausentismo. Piensen que en invierno es la época de más consultas y sí, tenemos a nuestro personal de salud enfermo, faltando, más caos se genera. Entonces tiene por varios puntos que el personal de salud vacunarse. El año pasado, después de tantas insistencias, la vacunación, si bien no es óptima, y bueno, uno nunca va a decir lo óptimo va a llegar, porque bueno, siempre uno va a querer más, mejoró mucho el porcentaje de vacunación a lo que veníamos vacunando de personal de salud. Antes del año pasado se vacunaba alrededor del 40%, el año pasado llegamos a los 60, casi 70%, pero cuando la epidemia de H1N1 llegamos casi al 80%. Claro. Y nosotros apelamos a que entiendan este mensaje. Muchas veces las causas, cuando uno investiga y pregunta ¿por qué no se vacunaron? Es más, bueno, porque no tuve tiempo, porque esto, si bien están en lugares donde se vacunan. Claro, lo que de alguna manera, y no estoy diciendo nada que no sepamos, abona o permite que se fomenten, como se fomentan a través de las redes sociales fundamentalmente, que termina siendo el vehículo por el cual un montón de gente lanza rumores, calumnias, teorías, cadenas totalmente infundadas, supuestos virus que, bueno, de la misma manera, de alguna manera que el personal de salud no responda de la forma que tiene que responder, abona la teoría de quienes dicen te vacunas contra la gripe y contraes la gripe. Porque hay gente que le ha pasado, por más que las autoridades han dicho, el hecho de que se vacune no quiere decir que una persona no pueda llegar a contraer la enfermedad. También uno ha visto a nivel de las redes sociales que utilizan el argumento de la baja vacunación en el personal de la salud como dando a entender si ellos no se vacunan por algo será. Tal cual. Yo quiero aclarar que es una vacuna a virus inactivado. Eso quiere decir que no va a determinar la enfermedad. Como cualquier vacuna puede generar alguna molestia. ¿Qué es lo que sucede? Muchos virus comparten la misma sintomatología. El resfrío, la tos, el dolor de garganta, alguna cuestión de fiebre. Y no es gripe, no es el virus de gripe, puede ser virus respiratorio sincicial, puede ser un rinovirus, muchos son los virus respiratorios. Pero el que está identificado como un virus que generalmente genera problemas en la población es el virus de la gripe y además es para el que tenemos vacuna. Vacuna que es un recurso que nosotros estamos ofreciendo de forma gratuita a toda la población y que, bueno, está demostrada su eficacia no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Tú decías que las cepas van variando, va cambiando año a año. ¿Qué pasa a aquella persona que en los últimos 2, 3 inviernos se vacunó y por X motivo no se vacuna en este invierno? ¿Queda más expuesta? Bueno, todo depende de cuál sea el virus circulante. Ajá. Nosotros por ahora, y gracias quizás al tiempo benévolo, no tenemos virus de gripe circulante ahora y por eso decimos que estamos en las mejores condiciones, porque yo quiero recordarles... Y tampoco lo pueden prever. No lo podemos prever. A ver, prever no, podemos sospechar qué es lo que se hace, porque en general es la misma variación de las cepas virales que circularon en el invierno del hemisferio norte. Por eso nuestra vacuna se arma en base... O sea, tiene un adelanto de lo que pasó allá, en el norte. Esta vez nos sirve lo que pasó en el hemisferio norte y vamos un poquito mejor que ellos. Porque bueno, y ahí uno va viendo, después ellos sí, cuando en el hemisferio norte preparan su vacuna, van viendo qué pasó en el hemisferio sur, si hubo alguna mutación del virus. Y es así que se va armando. Y eso es por eso que es la única vacuna que se prepara sobre la marcha. Por eso que siempre tenemos estos problemas ¿Qué pasó en el norte? ¿Hubo alguna variante importante? No muy importante, hubo una variante en alguna de las cepas que es la que nosotros contenemos ahora. Bien. El hemisferio norte tuvo una epidemia de gripe en números habituales, pero muy severa en los grupos prioritarios, con mortalidad elevada.
Ajá. No fue que tuvieron muchísimos más números de atacados, pero sí presentaciones muy severas. Y bueno, nosotros la vacuna que tenemos tiene las 3 cepas que circularon con ella. Teresa, ¿y cómo estuvimos nosotros con respecto a la mortalidad el año pasado? Fue un año severo también de circulación de virus. Yo siempre digo, las mujeres somos coquetas. El año pasado ya estábamos de ropa de invierno cuando largamos la... Totalmente. Y hoy así nos ven que estamos todavía usando la ropa o sea que más liviana. Fue un año complicado. Fue un año complicado el año pasado. Estuvo dentro de las cifras esperadas, pero los límites superiores. Yo escuchaba, y siempre escucho con mucha atención, las recomendaciones que se realizan especialmente para grupos de riesgo. Y la insistencia que se hace, que me parece que termina, y sé que me meto en un tema muy polémico, creo que termina chocando contra la banalidad que muchas veces la propia publicidad, porque hay una zafra de medicación, de acceso absolutamente sencillo para la población, y hasta cierto tipo de palabras, como el antigripal. Claro, justamente se está hasta trabajando en eso. Es muy difícil, es como tú dijiste, hay muchos intereses encontrados, pero si ustedes prestan atención, últimamente ya no se habla de antigripal, sino que combate los síntomas de la gripe. Claro, porque el verdadero antigripal en todo caso es del que estamos hablando, que es la vacuna. Claro, que es prevención. Que es prevención. Medicación antigripal depende del virus circulante también. Claro. Hay algún antiviral, pero depende del virus circulante. Para despedir a Teresa y los últimos 30 segundos, en cualquier vacunatorio, cualquier persona, no importa si es sector público o sector privado. Tal cual. ¿Y cuántos días para que surta efecto? Y bueno, Luego de 10 a 15 días. 10 a 15 días. Por eso, a partir del 18 vamos a estar en las para mejores llegar a mayo, condiciones, vamos a llegar a mayo, junio, bien vacunados. Una sola dosis. Una sola dosis, salvo a los niños menores de 9 años que no hayan recibido previamente la vacuna. Bien. ¿Nos van a venir a vacunar este año también? Sí, Bueno, vamos a tener que armarlo como todos los años. Vamos a armar y... Vacunamos a todo el barrio en el canal. Sí, acá cuando realmente viene. sí, es una movida que es muy linda, claro, y la vamos a coordinar, obviamente. Muy bien. Muchísimas gracias, Teresa. Un placer haber tenido a la directora del programa de inmunización del Ministerio de Salud, Teresa Picón, con nosotros. Vamos cerrando por aquí la entrevista que hemos mantenido en la mañana de Arriba, gente.